Primera de Corintios 1, 26 al 29, nos dice que Dios eligió, Dios escogió, primeramente a lo necio del mundo. Lo necio del mundo. ¿Qué es una persona necia? Si tomamos la escritura, una persona necia es alguien que está opuesto a Dios, que no reconoce a Dios. La Biblia nos enseña, dice el necio, Dios no existe. Fue lo que muchísimos años atrás, un siglo atrás, se le ocurrió a uno de los constructores del Titanic escribir en la quilla es la parte inferior de un barco. Se le ocurre permítame el término, la brillante idea de escribir no God, Dios no existe. Dicen la cronología, las memorias del hundimiento del Titanic, que cuando golpea contra un iceberg, un témpano de hielo gigantesco, pues todos concuerdan de que precisamente se golpeó en la parte inferior de la quilla, donde aquel arquitecto había escrito Dios no existe. De allí se hizo un agujero, un boquete, una abertura, y comienza a entrar agua en uno de los cuartos inferiores. Los constructores del Titanic dijeron, este barco es indestructible, es estanco. Estanco significa que no va a pasar el agua de un cuarto al otro. Pues de un cuarto al otro y al otro y al otro y al otro, fue pasando el agua hasta que se hunde, se parte en dos. Se parte en dos, un tremendo buque se parte en dos, y todo por un necio que escribe esta frase. Bueno, no voy a decir que fue por él que se hundió, pero el necio es esa persona que no le cree a Dios, que se burla, que enfrenta la palabra. Y aquí es algo interesante, dice que Dios escogió a lo necio del mundo y nos da una clave para avergonzar a los sabios. Ahora, tú que eres sabio o sabia, dirás, ¿cómo es eso? No. Estamos hablando de esa sabiduría que contrasta con la sabiduría de Dios. Estamos hablando del que se atribuye esa sabiduría, se jacta de su sabiduría. Y la palabra nos enseña que no se jacte el sabio en su sabiduría, que no se jacte el rico en su riqueza, ¿no? O sea que una cosa es tener sabiduría de Dios y aplicarla para la gloria de Dios, y otra cosa es ser necio. O sea, tomar esa sabiduría como que es de uno, como que uno la produjo, como que uno es el gran sabio, el gran entendido. Pero hay una segunda categoría, dice que Dios eligió lo débil. Lo débil. Aquí, en debilidad, yo pienso que entramos todos, porque ¿quién no ha tenido alguna vez alguna debilidad? Somos seres humanos. Y precisamente es bueno, es digno, es justo reconocer que en nosotros cohabitan ciertas debilidades. Hubo un gran varón de Dios, el apóstol Pablo, mis respetos para este varón, que él no tuvo ningún temor, ni pena, ni vergüenza de reconocer y decir, bueno, lo que quiero hacer no lo hago, y lo que no quiero, ese lo hago. Porque hay en mis miembros, hay dentro mío, hay en mis fibras más íntimas, la humanidad que todos tenemos. Entonces, seamos justos y honestos lo más posible. Reconozcamos que todos tenemos algún tipo de debilidades. Y hay palabra, la palabra dice, diga el débil, fuerte soy. Pero ¿cómo va a ser fuerte el débil si no reconoce su debilidad? ¿Cómo va a ser fuerte el débil si no reconoce que en Dios está su fortaleza? ¿Cómo va a salir adelante el débil si se la pasa acusando y juzgando a medio mundo, o un mundo y medio, ¿sí? Y no reconoce que es débil en sí? Aquel que se crea más, tarde o temprano, cae. Aquel que juzga, aquel que hiere, aquel que menosprecia, que maltrata, tarde o temprano va a caer. Porque todo lo que el hombre sembrara, dice la palabra, eso mismo segará, eso mismo cosechará. Así que tenemos al necio del mundo, tenemos lo débil que eligió el Señor, ¿sí? Lo eligió. Ahora, el Señor elige al débil, va, lo busca. Si el débil lo acepta, esa es cuestión de esa persona. Dios está buscando a esos débiles que reconozcan que el único fuerte es Él. Hay una tercera categoría, lo vil. Lo vil escogió el Señor. Lo vil es aquella persona que realmente ha contrariado las leyes
quizás no solamente de Dios, sino las leyes humanas. Una persona vil, y no voy a entrar en detalles, pero vemos noticias y escuchamos cada aberración que han hecho hombres, mujeres, padrastros, padres, hijos, hermanos. O sea, vileza hay por donde quiera que uno camine, ¿sí? Pero Dios eligió, está buscando. O sea, ¿qué quiere decir? ¿Que se deleita con el vil? No, lo está buscando para cambiarlo. Está buscando al vil para que deje sus malos caminos. Lo elige Dios, pero ahí está si la persona lo acepta o no lo acepta. Es como el proceso de la santidad o la santificación. Primeramente Dios busca, elige, Dios separa al pecador. Pero luego viene un proceso que es de la santificación personal, y ese es el proceso donde muchos han fracasado. Viene Dios con su amor, con su poder, con su misericordia, te saca, te rescata, pero después queda en uno comenzar una nueva vida. Si mentía, deje de mentir. Si debía, pague lo que debía. Si hería, deje de herir. Si engañaba, deje de engañar. O sea, Dios está buscando al necio, está buscando al débil, está buscando al vil para que deje esa condición. Una cuarta categoría es la del menospreciado, que ya se habló bastante. Y como se habló bastante, y gracias a Dios por esto, yo pienso que no solamente está el menospreciado, por quien sea, por los demás, por la sociedad, por el ministerio, por la iglesia. Muchas veces el auto menospreciado es el más peligroso. El auto menospreciado es el hombre, la mujer, la persona que porque me dijeron, porque pasó esto, porque me rechazaron, y no trabaja en sí mismo. Porque tenemos que ser justos en esto. Si fuiste menospreciado y tienes que ver con ese menosprecio en el sentido de que cometiste algún error, alguna falta, tú no puedes pasártela diciendo, no, porque aquel líder, porque aquel pastor, porque... No, porque hubo algo. O sea, tenemos que ser en esto equilibrados, ¿sí? No siempre el que menosprecia, y está mal menospreciar, pero no siempre el que menosprecia lo hace totalmente en forma injustificada. A veces se menosprecia porque la persona hizo algo que no tenía que haber hecho. ¿Está mal que menosprecie? Sí, está mal. ¿Y está mal hacer algo malo? Por supuesto que está mal. Entonces cada uno tome la parte que le corresponde. El que menospreció, que deje de menospreciar, que hable con Dios, que le pida perdón a Dios, que se restaure personalmente para ayudar a restaurar a la persona que Dios también quiere restaurar. Pero aquella persona que se siente menospreciada, muchas veces hay un porqué. Tenemos que aprender a reconocer que hemos cometido errores, que hemos fallado o hasta un pecado. Entonces es muy fácil decir, a mí me rechazaron, a mí me echaron, a mí me juzgaron, pero a veces tenemos algo que ver. ¿Qué sería lo sabio de hacer? Pues ver y reconocer que hay algo que no le agradó a Dios, buscar la presencia de Dios, y Dios, el gran restaurador, va a hacer la gran obra. El quinto y último punto es aquel que Dios eligió lo que no es, dice. Así que escogió Dios a lo necio, a lo débil, lo vil, lo menospreciado y lo que no es. ¿Y qué es lo que no es? Bueno, a lo mejor lo que no es esa persona que dice, yo no soy nada, y yo soy un frijolito, yo soy un gusanito, ¿sí? Muchas veces lo que no es porque uno se cree menos de lo que realmente es. Hay dos problemas en los seres humanos, creernos más o creernos menos, ¿sí? Y muchas veces se habla de creerse más. Oh, es un orgulloso, es un vanidoso. No confundan, por ejemplo, la firmeza. Hay un buen abogado y habla con términos legales. No es un orgulloso, un creído. Es un estudioso, es un profesional y está hablando al nivel que corresponde. Un médico, cuando a veces no le entiende la gente, ¿qué me dijo? Es que es el nivel suyo, es el nivel académico que él adquirió. No necesariamente lo convierte en una persona vanidosa. Ahora, sí hay personas que se creen mucho más de lo que son, pero también hay personas que se creen mucho menos. Y en Dios hay un nivel exacto en el cual somos hijos de Dios. Somos pequeñitos y Él es el grande. Pero muchas veces lo que no es, repito, trata de esa persona que se cree tan poca cosa que no busca a Dios precisamente por eso. Y Dios vino a buscar a todos. A los que se creen gran cosa, pero el más grande es el Señor, y los que se creen pequeña cosa y el Señor está allí. ¿Para qué? Para elegir, para restaurar, y como decía al principio, esos tres elementos. El Señor Jesucristo no rechaza a nadie, número 1. Número 2, recibe. Y número 3, bendice. Los pastores Josué y Analía Mendía agradecen su cordial atención y le recuerdan que Dios es bueno y hace siempre lo mejor.
Esperamos reencontrarnos a través de esta serie de mensajes de la Palabra de Dios y que Él le bendiga ricamente.